En 1990, obreros construyendo un parque en Jerusalén rompieron accidentalmente el techo de una tumba que llevaba 2000 años sellada. Dentro encontraron 12 osarios, cajas de piedra caliza usadas para guardar los huesos de los muertos en el período del Segundo Templo. 11 no tenían nada extraordinario. El 12º tenía un nombre grabado 2 veces, una vez en arameo, una vez en hebreo: Yosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. El sumo sacerdote que, según los 4 evangelios, organizó el arresto de Jesús, lo interrogó esa misma noche y lo entregó a Poncio Pilato al amanecer siguiente. Dentro del osario, los huesos de un hombre de entre 60 y 65 años. Durante siglos, los críticos habían argumentado que Caifás podría ser una figura literaria, un personaje construido para dar peso institucional a la narrativa de la Pasión, que no había prueba arqueológica de su existencia. Esa prueba acababa de aparecer bajo un parque de Jerusalén, y era solo el principio. Lo que vamos a ver en los próximos minutos no es una defensa de la fe ni un ataque a la ciencia. Es algo más interesante que eso. Es el registro de 6 momentos en los que la arqueología, que durante décadas fue presentada como la adversaria de los textos bíblicos, encontró exactamente lo que esos textos describían, en lugares que nadie esperaba, con tecnología que los autores de esos textos no podían imaginar. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué los arqueólogos más escépticos del mundo tuvieron que reescribir lo que creían saber, y por qué algunos de esos hallazgos siguen siendo incómodos de explicar. Desde el siglo XIX, cuando la arqueología moderna comenzó a excavar el Oriente Próximo, hubo 2 posiciones enfrentadas. La primera decía que los textos bíblicos eran documentos históricos con errores, exageraciones y elementos míticos, pero con un núcleo verificable. La segunda decía que eran principalmente literatura religiosa sin correspondencia con la realidad histórica comprobable. Durante décadas, los hallazgos arqueológicos parecían dar la razón a los segundos. No se encontraba evidencia del Éxodo. No aparecían pruebas del rey David como monarca de un reino unificado. Los reinos de Israel y Judá de la Biblia parecían más pequeños y menos poderosos que lo descrito. Pero algo empezó a cambiar a partir de los años 90. No porque los arqueólogos buscaran confirmar la Biblia. Muchos de los que hicieron los hallazgos más significativos eran escépticos declarados. Lo que cambió fue la tecnología, el radar de penetración terrestre, la datación por carbono de alta precisión, el análisis de isótopos, la fotografía satelital de alta resolución aplicada a la identificación de yacimientos. Y con esa tecnología empezaron a aparecer cosas que nadie esperaba encontrar. Volvamos a Jerusalén en 1990. El osario de Caifás fue analizado por el arqueólogo Zvi Greenhut, del Departamento de Antigüedades de Israel. La decoración era inusualmente elaborada para un osario estándar, flores de 5 pétalos en relieve, un trabajo que señalaba a alguien de alto estatus. Los análisis de la piedra caliza confirmaron su origen en las canteras de Jerusalén del período herodiano, coherente con la época en la que Caifás ejerció como sumo sacerdote, entre el año 18 y el 36 de nuestra era. Exactamente el período en que sitúan los evangelios su actuación. Los críticos señalaron que Caifás era un nombre relativamente común en el Judea del Segundo Templo, que la coincidencia no era prueba. Pero entonces los paleógrafos estudiaron la grafía del nombre en el osario y la compararon con otras inscripciones del período. El estilo era consistente con la caligrafía oficial de la élite sacerdotal, no el estilo de una familia cualquiera. En 2011 apareció un segundo osario con la inscripción Miriam, hija de Yeshua, hijo de Caifás, sacerdote de Maadia de Bet Imri. El linaje del sumo sacerdote extendido, confirmando que la familia existió, tuvo estatus sacerdotal y dejó registro material. Pero si el descubrimiento de Caifás fue perturbador, lo que ocurrió en Cesarea Marítima en 1961 fue diferente en su naturaleza. Porque Caifás aparece en fuentes no bíblicas. El historiador judío Flavio Josefo lo menciona en sus Antigüedades judaicas. Su existencia, aunque no confirmada arqueológicamente hasta 1990,
tampoco había sido negada con la misma fuerza. Poncio Pilato era otro caso. Prefecto romano de la provincia de Judea entre el año 26 y el 36 de nuestra era según los Evangelios y según Josefo, Pilato era una figura histórica aceptada. Pero no había ninguna prueba material de su presencia en Judea, ninguna inscripción, ningún sello, ningún documento oficial romano que lo mencionara directamente. Eso cambió en 1961, cuando el arqueólogo italiano Antonio Frova, excavando el Teatro Romano de Cesarea Marítima, encontró una losa de piedra caliza reutilizada como material de construcción en una escalera. En la losa había una inscripción en latín de 4 líneas, parcialmente dañada. La reconstrucción paleográfica reveló las palabras Tiberieum Pontius Pilatus, Prefectus Iudaeae, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Era la primera evidencia epigráfica directa, en latín, de la existencia del hombre que, según los 4 evangelios, firmó la orden de crucifixión de Jesús. La inscripción de Pilato está hoy en el Museo de Israel en Jerusalén. Una réplica permanece en Cesarea Marítima. No hay ambigüedad en su lectura ni en su datación. La existencia de Pilato ya no es un tema de debate arqueológico. Pero lo que esa inscripción reveló no era solo su existencia, era la precisión del título. Los evangelios lo llaman gobernador. Durante siglos, los historiadores usaron ese término sin reparar en su inexactitud técnica. La inscripción muestra que su título oficial romano era praefectus, prefecto, no procónsul ni legado. Un detalle que los autores de los evangelios, escribiendo en griego para audiencias no romanas, no habrían tenido razón para conocer con precisión. Y sin embargo, el texto de Lucas, en su descripción de la conducta de Pilato durante el juicio, es consistente con lo que sabemos sobre el comportamiento esperado de un praefectus romano en una provincia conflictiva. Ese nivel de coherencia administrativa no es el que produce una leyenda, es el que produce un testimonio. En el verano de 1993, el arqueólogo Abraham Biran excavaba el yacimiento de Tel Dan, en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano. Su equipo llevaba décadas trabajando en ese lugar. Lo que encontró ese día cambió uno de los debates más encendidos de la arqueología bíblica. Era un fragmento de basalto negro, 32 centímetros de alto por 22 de ancho. En su superficie, una inscripción en arameo del siglo IX antes de nuestra era. El fragmento formaba parte de una estela conmemorativa, probablemente erigida por el rey arameo Hazael de Damasco para celebrar una victoria militar. La inscripción menciona la derrota de 2 reyes, uno del reino de Israel y otro de la casa de David. Era la primera aparición del nombre David en un texto externo a la Biblia. La primera evidencia epigráfica de que la casa de David fue una entidad política reconocida por sus contemporáneos, suficientemente importante para ser mencionada en la propaganda militar de un rey enemigo. Hasta ese hallazgo, una corriente influyente en la arqueología bíblica, conocida como el minimalismo bíblico, argumentaba que David y Salomón eran figuras míticas o enormemente exageradas, que el Reino Unido de Israel que la Biblia describe no tenía correlato histórico verificable. La inscripción de Tel Dan no probó que David existió exactamente como lo describe la Biblia, pero probó que una entidad llamada Casa de David existió en el siglo IX antes de nuestra era, menos de 2 siglos después de cuando la Biblia sitúa su reinado, y que esa entidad era suficientemente conocida para aparecer en la propaganda militar de sus adversarios. 2 años después, en 1995, una segunda inscripción apareció en el mismo lugar. Y en 1994, un equipo trabajando en Mesha, en Moab, releerá la estela de Mesha con nuevas técnicas y encontró la misma referencia a la casa de David, en una inscripción que llevaba más de un siglo en el Museo del Louvre sin que nadie la hubiera identificado. La casa de David, confirmada en 3 inscripciones separadas, en 2 países distintos, en museos de 3 continentes. Pero la historia del siguiente hallazgo empieza de forma diferente, no con un fragmento de piedra encontrado por un arqueólogo, sino con una rotura de tuberías en el centro de Jerusalén.
En el año 2004, trabajadores municipales reparando una tubería rota en el barrio árabe de Jerusalén cayeron literalmente dentro de un pasaje de piedra que no aparecía en ningún plano moderno de la ciudad. Era el Pozo de Siloé, el estanque donde el Evangelio de Juan describe a Jesús enviando a un hombre ciego a lavarse, después de cubrirle los ojos con barro. El hombre fue, se lavó y volvió viendo. El Pozo de Siloé ya era conocido por los arqueólogos, pero la versión que se enseñaba a los turistas y que aparecía en los mapas de la Jerusalén antigua era una piscina de época bizantina, del siglo V de nuestra era, construida sobre el lugar donde los peregrinos creían que había ocurrido el milagro. Lo que encontraron en 2004 era diferente. Debajo de la piscina bizantina, perfectamente conservada, la piscina original, del período del Segundo Templo, del período de Jesús. El equipo de los arqueólogos Ronnie Reich y Eli Shukron excavó durante años. Lo que emergió era una instalación monumental, dos series de escalones amplios que descendían hacia el agua, tallados en la roca viva. Capacidad para cientos de personas simultáneamente. Los análisis de las monedas encontradas en los escalones situaron el período de uso entre el siglo I antes de nuestra era y el año 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén. No era un lugar privado, era un espacio público de dimensiones considerables, consistente con la descripción del Evangelio de una instalación donde la gente acudía regularmente. Y algo más. Junto al Pozo de Siloé, el equipo encontró evidencia de la calle principal de Jerusalén en el período del Segundo Templo. Una calle empedrada de 16 metros de anchura que conectaba el estanque con el área del templo. Era la misma calle que, según los evangelios sinópticos, Jesús recorrió en su entrada triunfal a Jerusalén. Los arqueólogos no encontraron rastros de palmeras ni de mantos extendidos en el suelo, pero encontraron la calle, con monedas del reinado de Poncio Pilato entre los adoquines, exactamente donde debería estar si los textos decían la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 5, describe un lugar en Jerusalén con una precisión inusual para un texto religioso. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. 5 pórticos, no 4, como sería lo habitual en una instalación cuadrada o rectangular estándar. 5. Durante siglos, los críticos señalaron ese detalle como un error del Evangelio. Ninguna instalación de 5 pórticos conocida correspondía a la descripción. La geometría de 5 pórticos en torno a un estanque no tiene una explicación arquitectónica obvia. Era el tipo de detalle que, si no era verificable, sugería que el autor estaba inventando especificidad para dar verosimilitud a una historia que no había ocurrido. En 1888, explorando el área cercana a la iglesia de Santa Ana en Jerusalén, el arqueólogo Conrad Schick encontró una piscina, y luego otra, adyacente a la primera, las dos piscinas separadas por un muro central. La geometría resultante era exactamente la de 5 pórticos, 4 en los lados exteriores de las dos piscinas, 1 en el muro central que las separaba. 5 pórticos, exactamente como Juan había escrito. Las excavaciones posteriores confirmaron la datación. La instalación era del período helenístico romano, con uso continuado hasta el siglo I de nuestra era. Los análisis de la cerámica y de las monedas situaron su período de mayor actividad exactamente en la época en que los evangelios sitúan el ministerio de Jesús en Jerusalén. Pero lo que complicó aún más la imagen es lo que encontraron en el fondo de la segunda piscina. Evidencia de uso medicinal. Marcas de escalones que descenderían hacia el agua en diferentes niveles, consistentes con instalaciones de inmersión terapéutica conocidas en el período romano. Y en los alrededores, ex votos, pequeños objetos rituales dejados en agradecimiento por curaciones, algunas representaciones de partes del cuerpo humano en terracota. El Evangelio de Juan describe la piscina de Betesda como un lugar donde acudían enfermos esperando ser curados. La arqueología encontró una instalación donde la gente acudía buscando curación. La correspondencia no prueba el milagro.
pero prueba que el lugar existió, que era exactamente como Juan lo describe, y que tenía exactamente la función que Juan le atribuye. El detalle de los 5 pórticos, durante siglos usado como ejemplo de la falta de precisión histórica de los evangelios, se convirtió en uno de los argumentos más sólidos de su coherencia con la realidad arqueológica de la Jerusalén del siglo I. Pero incluso con todo esto, con el osario de Caifás, la inscripción de Pilato, la casa de David, el pozo de Siloé y la piscina de Betesda, faltaba algo. Faltaba un hallazgo que no confirmara un lugar ni un personaje secundario, sino el evento más descrito de toda la Biblia. El segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 20, contiene una referencia que durante mucho tiempo pareció demasiado específica para ser inventada, pero demasiado imprecisa para ser verificable. Lo demás de los hechos de Ezequías, y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto por donde trajo las aguas a la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. El conducto por donde trajo las aguas a la ciudad. En 701 antes de nuestra era, el rey asirio Senaquerib marchó sobre Jerusalén con el ejército más poderoso del mundo conocido. La ciudad era asediada. Su suministro de agua, la fuente de Gijón, estaba fuera de las murallas. En manos del enemigo, Jerusalén moriría de sed antes de rendir sus muros. La Biblia dice que Ezequías hizo un conducto. El túnel de Ezequías fue descubierto en el siglo XIX. Tiene 533 metros de longitud. Fue tallado en la roca viva por 2 equipos de obreros que avanzaron simultáneamente desde extremos opuestos, guiándose solo por el sonido, y se encontraron en el centro. La precisión del encuentro, 2 equipos sin comunicación visual, tallando a través de la roca en la oscuridad y encontrándose con una desviación de apenas centímetros, sigue siendo estudiada por ingenieros modernos como un ejemplo de planificación técnica excepcional para el período. En 1880, un niño que nadaba por el túnel encontró una inscripción tallada en la roca cerca del punto de encuentro de los 2 equipos. La inscripción de Siloam. 6 líneas en hebreo antiguo que describían el momento exacto en que los 2 equipos se encontraron, el sonido de las voces a través de la roca y la apertura final del paso del agua. Y cuando aún faltaban 3 codos para unirse, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero porque había una grieta en la roca por la derecha. La inscripción fue datada en el período del reinado de Ezequías, finales del siglo VIII antes de nuestra era. Su estilo caligráfico, su vocabulario y su gramática son consistentes con el hebreo oficial de la corte de ese período. La inscripción de Siloam está hoy en el Museo Arqueológico de Estambul, donde llegó después de que un fragmento del muro donde estaba tallada fuera cortado y transportado a finales del siglo XIX. Pero la historia no termina ahí. En 2003, el equipo de Gila Cook y Ronnie Reich aplicó datación por carbono 14 a material orgánico encontrado en el plastre original del túnel. Plantas que habían crecido en el interior durante el período de construcción y habían quedado atrapadas en el enlucido. La datación arrojó un período de construcción entre el 800 y el 700 antes de nuestra era. Exactamente cuando la Biblia sitúa el reinado de Ezequías. Exactamente cuando los registros asirios sitúan la campaña de Senaquerib contra Jerusalén. Los anales de Senaquerib, conservados en el British Museum, describen el asedio de Jerusalén con detalle. Mencionan a Ezequías por nombre. Describen cómo lo encerraron en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Los anales de Senaquerib no mencionan la conquista de Jerusalén, solo el asedio y la retirada. La Biblia dice que el ángel del Señor hirió al ejército asirio en una noche y Senaquerib se volvió a su tierra. Los historiadores seculares debaten si fue una epidemia, un conflicto interno en Asiria o una combinación de factores. Pero el hecho de que Senaquerib no conquistó Jerusalén, a pesar de haberla asediado, está confirmado tanto por la Biblia como por los propios archivos imperiales asirios. 2 fuentes enemigas, el mismo resultado. Y el túnel que Ezequías excavó sigue ahí. Siguen pasando turistas por él. El agua sigue fluyendo. 6 hallazgos, 3 países. 4 siglos de diferencia entre el más antiguo y el más reciente. Lo que resulta perturbador
No es que la arqueología haya encontrado evidencia de que los textos bíblicos tenían razón en algunos casos. Lo perturbador es el tipo de detalles que resultaron correctos. No los grandes relatos, no los milagros, no los eventos que cualquier tradición religiosa habría tenido razón en preservar aunque fueran legendarios. Los detalles incómodos. El título exacto de Pilato, que los propios escritores del Nuevo Testamento no usaron con precisión, pero cuya conducta describieron de forma consistente con ese título. Los 5 pórticos de Betesda, que durante siglos parecieron un error y resultaron ser una descripción arquitectónica precisa. La caligrafía oficial del estilo sacerdotal en el osario de Caifás. La datación por carbono del túnel de Ezequías, que coincide con los anales asirios. Los críticos de los textos bíblicos han argumentado durante generaciones que los evangelios y los libros históricos del Antiguo Testamento fueron escritos décadas o siglos después de los eventos que describen, y que por tanto sus detalles geográficos, administrativos y arqueológicos no podían ser fiables. Lo que la arqueología ha ido encontrando sugiere que en los casos donde esa fiabilidad puede ser verificada, los textos son sorprendentemente precisos en detalles que no tenían razón para preservar. Un autor inventando una historia sobre un milagro en un estanque no necesita saber cuántos pórticos tiene el estanque. Un redactor tardío reconstruyendo la historia de la Pasión no tiene razón para conocer el título administrativo exacto del funcionario romano que la autorizó. Esos detalles solo los preserva alguien que los conocía de primera mano, o alguien que usó fuentes que los conocían. Ninguno de estos hallazgos prueba la fe. Ninguno confirma los milagros, ninguno resuelve los debates teológicos que han ocupado a la humanidad durante 2000 años. Lo que hacen es algo diferente y más específico. Demuestran que quienes escribieron esos textos conocían la geografía real de Jerusalén, los títulos administrativos reales del Imperio Romano, la arquitectura real de las instalaciones que describen y los eventos históricos reales que los rodeaban. Eso no es lo que produce una leyenda. La inscripción de Siloam, el texto que describió el momento en que 2 equipos de obreros se encontraron en la oscuridad bajo Jerusalén en el siglo VIII antes de nuestra era, fue arrancada de la roca en 1890 y transportada a Estambul. El gobierno israelí lleva décadas negociando su devolución. No ha sido devuelta. Mientras tanto, el túnel sigue ahí. El agua sigue corriendo. Y los turistas que deciden meterse en el agua fría y oscura, con solo una linterna, para recorrer los 533 metros que un rey excavó hace 2700 años para salvar a su ciudad, salen al otro lado en el estanque de Siloé. El mismo estanque donde un evangelista dice que un hombre ciego recuperó la vista. La arqueología no puede verificar lo que ocurrió en ese estanque en el siglo I de nuestra era, pero puede confirmar que el estanque existió, que tenía la forma descrita, que estaba en el lugar descrito, que era accesible al público en la época descrita. Lo que ocurrió dentro, cada uno debe decidirlo. Lo que la evidencia no permite, ya es decir que esos textos fueron escritos por personas que no sabían de qué estaban hablando. 6 hallazgos, y cada uno de ellos encontrado por alguien que no buscaba confirmar nada. Eso, en arqueología, es lo más cercano a la verdad que existe.